Cómo ser más creativas, las actitudes que ayudan a potenciar las ideas, cómo ganarle a los prejuicios y a los temores más arraigados, en busca de la claridad mental y el importante papel de la inspiración. La creatividad, como se sabe, es la capacidad que el ser humano tiene de crear, pero en lo concreto, en el día a día, en los distintos ámbitos de trabajo, ¿en qué consiste la creatividad? ¿Cómo se puede desarrollar y estimular? ¿Cualquier persona puede ser creativa? Para empezar, hay que mencionar que la gente creativa suele poseer ciertos rasgos en común. Tienden a ser personas flexibles, abiertas, sin prejuicios ni temores, o por lo menos sin miedo que logren paralizarlos. Están preparadas para el éxito y el fracaso. Son resilientes, es decir, cuentan con las herramientas para volver a levantarse tras una caída. Cuando hablamos de creatividad, la clave es la apertura. El que está abierto, por ejemplo, si está sin trabajo, busca los nichos en donde reinsertarse, sin detenerse tanto en sus estudios o experiencia laboral. Las personas creativas también están entrenadas para enfrentar los avatares de un proceso de cambio, tolerar la incertidumbre, el temor a perder y aprender a asumir riesgos no se logra de un día para el otro. Es un proceso personal de aprendizaje en el que influyen los maestros, los padres, los jefes y todos los que han mostrado cómo vencer miedos y prejuicios. La mirada de los otros. Muchas veces, lo que paraliza es la voz de los otros, la llamada voz del juicio, término acuñado por Daniel Goleman, psicólogo y autor del libro Inteligencia Emocional, y que consiste en esa voz interna que inhibe los procesos creativos por miedo a lo que los demás puedan decir. Definitivamente, existe el miedo a la opinión ajena. En realidad, es un inhibidor para toda expresión empresarial o creativa. Llamada voz del juicio, es un parásito mental, enemigo del potencial y de la creatividad de cualquier persona. Es esa vocecita interior que todo el tiempo emite juicios negativos sobre tus acciones, y el juicio apresurado es el peor enemigo de la creación. Impide que tomemos riesgos y mata una idea antes de que se pueda desarrollar. La creatividad es un tema tan apasionante que se lo investiga desde distintas ramas de estudio. Desde esa enorme cantidad de datos que surgen de las investigaciones, se sabe que hay diversas fórmulas, algunas más probadas que otras, algunas más científicas que otras, que pueden servir, por ejemplo, para encontrarle una vuelta de tuerca, una llamada resolución creativa a un problema que nos tiene paralizados. Hay expertos en el tema, como el psicólogo y escritor Edward de Bono, que han formulado tácticas novedosas de pensamiento. De Bono posee una larga trayectoria en el campo del pensamiento creativo y es quien acuñó en 1967 el término pensamiento lateral. Este tipo de pensamiento consiste en encarar una situación conflictiva y buscar una solución mediante estrategias que normalmente serían ignoradas por el pensamiento lógico. Al evaluar un conflicto, tenemos una tendencia natural a seguir un patrón que no es habitual y eso limita las soluciones. El pensamiento lateral permite romper ese patrón inamovible y generar ideas distintas que otorgan soluciones alternativas gracias a este enfoque más creativo. Entrenarse es la cuestión. Un académico argentino que investiga en el campo de la creatividad es Stanislao Bachrach, autor del libro Ágilmente, donde explica cómo son los procesos cerebrales que acompañan a la creatividad y cuáles son las conductas para potenciarlas desde la neurociencia. Es decir, cómo es posible tener más ideas en el trabajo y, de paso, mejorar la calidad de vida durante el proceso. La creatividad es una habilidad. Si uno sabe cómo entrenarla, esta va a crecer. Al principio cuesta, el proceso requiere energía, pero se transforma luego en algo habitual y uno empieza a ser más creativo sin esfuerzo. Una de sus reglas de oro, en la que casi todos los especialistas coinciden, es que las ideas surgen principalmente cuando la persona está en estado de relajación. Esto es así porque la corteza prefrontal, donde se realizan los procesos de lógica y el razonamiento, que son los que empleamos para trabajar, al usarlos durante todo el día impide que fluyan las ideas que vienen del inconsciente. Por eso, Bachrach recomienda parar un poco, porque la ciencia ha demostrado que
que cuando uno frena su actividad, cambia la electricidad del cerebro, que pasa de estado beta a alfa. Beta puede ser una charla relajada, pero donde se presta atención al interlocutor. En cambio, el estado alfa es aún más relajante, porque se silencia el córtex y empiezan a llover las ideas. Además, sostiene que nuestro capital de experiencias es un potencial para ser creativos. Esas historias se combinan en ideas nuevas en el inconsciente y llegan a nuestro consciente de forma sorpresiva y en cualquier momento. Por eso sugiere llevar siempre una libreta para anotar las ideas que aparecen en cualquier momento y explica que las mejores ideas provienen de imágenes visuales. Entonces, para estimularlas, hay que buscar un espacio en nuestra imaginación que él denomina el monasterio, porque se alcanza con algún ejercicio de relajación que permita llegar al estado más cercano a lo que llamamos mente en blanco. Los ejercicios de relajación sirven para encontrar claridad mental. Uno está despierto, pero relajado. La claridad mental nos ayuda para motivar al inconsciente a que combine experiencias e historias propias, haciéndolas ideas nuevas y llevándolas a nuestro consciente. Ese es el momento de inspiración.